Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a estas primeras Jornadas Nacionales de Econometría organizadas por el Centro de Investigaciones en Econometría, dependiente del Instituto de Investigaciones de la Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Esta primera edición de las jornadas busca fomentar el intercambio entre especialistas en el área a nivel nacional, esperando posicionarse como una actividad de referencia en todo lo que tenga que ver con la investigación, el intercambio y la divulgación en el área. Damos la bienvenida al decano de esta Casa de Altos Estudios, el profesor licenciado José Luis Justi, quien dirigirá unas palabras y realizará la apertura oficial. Muchísimas gracias. Yo creo que uno cuando tiene la responsabilidad de conducir una casa de altos estudios, también tiene la responsabilidad, y creo que es la principal responsabilidad, la de, más allá de marcar la línea de gestión, apoyar con lo que uno pueda el esfuerzo de cada uno de nuestros profesores, que no se conforman con dar clase, que no se conforman con investigar, que no se conforman con enseñar, sino que intentan todo el tiempo que esta facultad sea mejor, que esta facultad tenga más calidad, que esta facultad tenga más prestigio, que esta facultad enseñe mejor, que esta facultad investigue mejor. Y a veces uno... ese termina siendo su trabajo, ¿no? Yo ahora en 10 minutos me voy, a las 3 de la tarde no sé la apertura de qué tengo, y todo el mundo dice, no, que esté el decano, que esté el decano. Y la verdad que el estar en un hecho de estas características, en una jornada de estas características, implica el apoyo a este tipo de situaciones que me parece que tenemos que potenciar muchísimo en la facultad. El prestigio que la Facultad de Ciencias Económicas y la UBA en general tiene no es un prestigio que viene por naturaleza, no es un prestigio, bueno, es la universidad pública, es la universidad más grande. Ese prestigio se construye con el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de los alumnos, el esfuerzo de los trabajadores no docentes. Y si nosotros dejamos de hacer este tipo de cosas, vamos a perder el prestigio. Si nosotros dejamos de formar a nuestros profesores, no es lo mismo profesores que permanentemente están participando de jornadas de este tipo, que se actualizan, que arman seminarios, que reciben seminarios, que viajan al exterior, que reciben visitas de personalidades importantes en la materia del exterior, que profesores que vienen, dan la clase y se van. No es lo mismo ayudantes docentes que se comprometen con su formación, que ayudan en los institutos de investigación, al ayudante docente que solo viene, ayuda a tomar el examen y se va. Entonces me parece que este tipo de jornada las celebro, las apoyo fervientemente, y sepan que siempre cuentan con el apoyo de este decano para hacer estas cosas que terminan haciendo grande a esta facultad. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Después vamos a hacer la presentación oficial cuando venga el decano, etcétera, pero quisimos tener unos trabajos de apertura antes de comenzar con la presentación oficial. Presentamos el primer trabajo del profesor Marcos Dalbianco, egresado de la Casa, de la Gerencia de Investigaciones del Banco Francés, un trabajo realizado en colaboración con el profesor Camacho de la Universidad de Murcia y el profesor Martínez Martín de la Universidad de Barcelona. El trabajo es acerca de un modelo dinámico para el análisis del crecimiento del Producto Bruto de la Argentina, utilizando procesos de parámetro discreto referidos a distintos periodos de tiempo. Hola, buenos días, gracias por venir y gracias a Orlando por la invitación. ¿Me escucha? Bueno, como dijo el profesor, lo que hacemos en este trabajo con dos colegas un colega de
Jaime, que es de la Universidad de Barcelona, y BBVA, bueno, ahora se fue al Banco de España, y Máximo Camacho, profesor de la Universidad de Murcia. Es un trabajo que lo que busca es predecir el Producto Bruto Interno argentino, el crecimiento del Producto Bruto Interno en el corto plazo. Esto es decir, estamos ahora, por ejemplo, hoy es 14 de agosto de 2014, queremos predecir el PIB del trimestre pasado, es decir, el segundo trimestre de 2014 que todavía no salió, se va a publicar a fines de septiembre del mes próximo. Queremos, o sea, eso se llama backcasting, queremos predecir el PIB de este trimestre, es decir, el que estamos transcurriendo ahora, en tiempo real. Eso se llama nowcasting, y queremos además predecir cómo va a ser el crecimiento del PIB el próximo trimestre, es decir, el cuarto trimestre de 2014, lo que sería forecasting. En realidad hacemos una predicción de 3 trimestres para adelante, el próximo, el primero 2014, 2015 y el segundo 2015, pero el modelo funciona realmente bien para los 3, backcasting, nowcasting y forecasting, de un periodo. Después el modelo tiende a converger, digamos, después lo explicar un poquito mejor, tiende a converger a la media de crecimiento, con lo cual ya deja de ser informativo para muy adelante. Bueno, tengo 4 secciones. La introducción, que es muy cortita, el modelo, tengo poco tiempo, así que no voy a explicar los principales elementos nomás, los resultados empíricos y una página de conclusión. La idea es hacerlo rápido, media hora, y después, en todo caso, creo que al final de las 2 secciones pueden hacer preguntas. Bueno, la presentación está en inglés, espero que no sea problema para ustedes. El paper está en inglés y no lo tengo traducido. Yo lo voy a ir leyendo, cualquier pregunta me hacen. Bueno, la motivación es clara, ¿no? Conocer cómo va la actividad económica de un país es clave para cualquier agente económico, ya sea el gobierno, los policy makers, para los inversores, para gente yo trabajo en un banco comercial, para los consumidores, aunque bueno, en este caso las principales agentes que buscan medirlo obviamente no son los consumidores, que lo hacen de un modo mucho menos sofisticado. Pero el problema principal es que la principal variable económica del ciclo económico es el PIB de un país. El PIB no es el ciclo, pero es la principal variable que modela el ciclo. El problema es que si queremos usar el PIB para saber cómo está la actividad, tenemos que, por ejemplo, vamos a saber el 20 y pico de septiembre, creo que es el 25 de septiembre, cómo fue el PIB el que va desde abril a junio. O sea, eso significa que no nos sirve el dato del PIB para saber cómo estamos ahora, ni siquiera para saber hoy no sabemos cómo estábamos en el segundo trimestre. Entonces, lo que suele hacer la gente que trabaja, que intenta medir cómo va la actividad en un determinado momento, es usar otras series. Por ejemplo, cualquiera que trabaja en un banco o en una consultora o en un banco central, está esperando que se publiquen las rentas reales de supermercados, que se publique la producción industrial. No sé, a fin de este mes, de agosto, va a ser la producción industrial de julio, y siempre con cierto delay. Y más aún con el PIB, ¿no? Que tiene, en el caso de Argentina, tiene 2 meses y medio de delay. Por lo menos 2 meses. Ahora no sabemos con la nueva serie esta de base 2004 si va a mejorar la publicación. Por ahora no, por ahora sigue con los 2 meses y medio de delay, con lo cual no nos sirve para tener un dato actualizado. Entonces, bueno, lo que se debe hacer es usar otros indicadores que, por un lado, también tienen cierto delay, y por otro lado también están vinculados a aspectos parciales de la actividad. Por ejemplo, sale de producción industrial, yo sé que está vinculado con el ciclo económico, obviamente, pero no sé cuánto. O sale ventas, o sea, a veces tenemos 2 datos contradictorios. Las ventas de supermercados suben en términos reales, pero la producción industrial baja. Y cómo me hago una idea de que si el PIB está creciendo o no en ese trimestre. Es difícil hacer. Hay metodologías, bueno, Laura nos va a contar una que usa el Banco Central, pero suelen tener problemas. En el caso de Argentina tenemos problemas adicionales, principalmente la alta volatilidad del ciclo. Ustedes tienen graficados ahí en azul oscuro el crecimiento del PIB trimestral, del PIB desestacionalizado de Argentina, del 93 al 2012. Es la serie vieja que fue reemplazada hace poco por la de base 2004. Todo el trabajo todo es base 1993, porque al momento de escribirlo no teníamos el nuevo PIB.
ya tenemos este modelo para el 2004, pero no está presentado en forma de paper. Y en azulito, en celeste claro, perdón, con el punto azul, está el mismo crecimiento trimestral desestacionalizado de Estados Unidos. Entonces ven que el ciclo argentino, bueno, habría que medirlo, pero a simple vista se ve que es muchísimo más volátil. Además tenemos problemas de serie, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un PIB 2004. La serie se publica desde el primer trimestre de 2004 hasta en este caso, hasta el primero de 2014. Son 10 años nomás. Los problemas, la econometría tradicional tiene ciertos problemas para, ustedes lo sabrán bien, para usar datos, 10 años de datos nomás, porque si quisiéramos usar, no sé, modelos de integración o lo que sea, no, es muy poco, o sea, no alcanza para descubrir ninguna relación de largo plazo de 10 años. Entonces, con esos tipos de problemas tenemos que lidiar. ¿Qué hace la literatura? Hay muy poca literatura que busca predecir el PIB argentino. Yo después voy a mencionar dos trabajos que para el ciclo americano y para el ciclo europeo hay muchísimos más trabajos. En el caso de Argentina hay muy poquitos. Nosotros hemos encontrado simplemente un trabajo de Simone en 2001 que lo único que hace es buscar un índice coincidente. Los trabajos de Laura con coautores, con Emilio, lo voy a presentar Laura en un ratito. 2011, 2013, hay otro de 2002, 2011, otro de 2012 que también buscan predecir el PIB argentino. Son los únicos que hemos encontrado en la literatura que buscan realmente hacer lo mismo que nosotros, predecir el PIB argentino en el corto plazo, utilizando en tiempo real, utilizando series parciales de actividad. Y hay un trabajo del IU, del FMI de 2011, que lo hace para 10 países y lo único que encuentra es que hay una muy poca capacidad predictiva de su modelo para el caso argentino. Los trabajos de Laura se los voy a dejar que lo cuente ella, yo están muy sucintamente resumidos ahí, pero en todo caso conversamos después del trabajo de Laura. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, dados todos estos problemas, ¿qué hacemos nosotros en nuestro paper? Lo que hacemos es usar un modelo de factores dinámicos de pequeña escala, o sea, significa que usamos pocas series, y no 200 series, en realidad usamos solo 5, empezamos con 10, terminamos con 5, que mezcla frecuencias, es decir, que es un modelo que utiliza series mensuales de actividad, producción industrial, el ISAC, que es el indicador de construcción, etc., y series trimestrales, básicamente empleo y PIB. O sea que nuestro modelo es un modelo de factores dinámicos con frecuencias mixtas. Frecuencia significa con series de publicación mixta, mensuales y trimestrales, con diferentes time lags, es decir, que hay series que empiezan en el 93, en el caso del PIB, hay series que empiezan en el 97, en el caso de la producción de ventas reales, hay series que empiezan en el 2001. El modelo es capaz de usar eso, de utilizar series de diferente longitud, y que se publican diferente a lo largo del trimestre. O sea, la gracia también es esa. Es decir, si vamos a econometría tradicional, la muestra está restringida a la serie más corta que tengamos. O sea, si vamos a hacer, no sé, OLS, si tenemos una serie que empieza en el 2003, usamos datos a partir de 2003. No podemos usar datos del 93 de algunas series, del 97 de otros y de 2001 de otros. Tenemos que usar datos de la serie más corta. En el caso de nuestro modelo, el modelo empieza a correr en 93, usando los datos que hay: empleo, PIB, producción industrial, y no estoy seguro del ISAC, ahora no tengo por ahí si empieza en el 93 o no. Cuando se incorpora un nuevo indicador, a partir de ese momento el modelo puede usar ese nuevo indicador, en el 97 cuando empieza ventas reales, y seguir trabajando. Que el indicador termina vamos a ponerle que hace 6 meses que no se publica el ISAC, por lo que sea, el modelo sigue trabajando sin el ISAC, pero usando la información del ISAC hasta donde esté. ¿Vale? Esa es una ventaja de nuestro modelo. Las principales referencias son, o sea, las primeras personas que en economía hacen esto en ingeniería o en meteorología se hace mucho antes, son Mariana Murasawa en un paper de 2003, publicado en el Journal of Applied Econometrics, y Máximo Camacho, que es mi coautor, y Gabriel Pérez Quirós en un paper de 2010. Mariano Murasawa lo hacen para el ciclo económico americano, y su objetivo en realidad es simplemente replicar el índice coincidente de Stokkan-Watson, es decir, un índice coincidente de actividad, y no hacen ejercicio de forecasting. Máximo y Gabriel sí lo hacen, o sea, lo hacen para el ciclo europeo, que tiene más problemas que el americano, porque por ejemplo la serie del PIB europea empieza en el 99, cuando la Unión Europea se unifica realmente. Antes hay un PIB
sintético, que no es lo mismo, y tienen el problema de indicadores cortos. Hay, no sé, datos de Europa que empiezan en 2003. Ellos escribieron este trabajo en 2008, 2007, y podían, con 4 años de datos podían predecir bastante bien el PIB europeo. Y ellos sí se focalizan, Camacho 22, en forecasting. Ellos son las principales referencias. Nuestro trabajo es muy parecido al de Camacho Pérez Quirós. En realidad el trabajo es un poquito diferente, pero la metodología es muy parecida. Bueno, el modelo nunca fue aplicado en países en desarrollo, en vías de desarrollo, por lo menos hasta el momento que nosotros lo escribimos. En este tiempo, el año pasado Laura me comentaba en la ADP que ellos querían hacerlo para Argentina, por ella lo tienen hecho y me lo contará o no. Y por ahí hay algún trabajo que yo no conozco. Lo que yo conozco no fue usado nunca para un país desarrollado. Sí para Estados Unidos, sí para España, sí para la Unión Europea, pero no para países como el nuestro. Bueno, como les decía, tiene solo 5 indicadores. O sea, tenemos hay una discusión en la literatura sobre modelos de factores de large scale, que sería usando, no sé, 300 series o 200 o 50, y modelos pequeños, small scale, que decir que usamos pocas series. Máximo Camacho, Pérez Quirós son tutores de mi tesis doctoral. Ellos, obviamente, al ser tutores míos, moldearon bastante las cosas que yo hago, en el sentido de las cosas que ellos prefieren, las terminé prefiriendo yo también. Al principio por obligación, porque si no me dirigían, y después ya por convencimiento. Máximo y Gabriel están bastante convencidos que los modelos de small scale son mejores. De hecho, están haciendo trabajos, digamos, la literatura es muy nueva en esto. Tiene un trabajo donde tratan de hacer con simulaciones de Monte Carlo, mostrar que en realidad son mejores. Pero bueno, la literatura teórica está, digamos, muy verde todavía. Bueno, y nuestro modelo genera un índice coincidente para Argentina, que está bastante de acuerdo con el ciclo argentino. Argentina, cualquiera que siga el ciclo económico americano, por ejemplo, tiene 800.000 datos, tiene una institución como el National Bureau que fecha las precisiones y las expansiones. Bueno, acá no tenemos nada de eso. Tenemos al profesor Jorrat en Tucumán que nos fecha los ciclos, pero no más de eso. Menos mal que está Jorrat, porque por lo menos tenemos una referencia, pero no hay mucho más. Pero bueno, usando los datos de Jorrat, nosotros encontramos que los ciclos que él encuentra para Argentina coinciden con los que nuestro modelo encuentra. Y además hicimos un ejercicio de pseudo real time, es decir, tratamos de simular los datos que los investigadores, los banqueros, policymakers tienen en cada momento del tiempo, y ver si haciendo ese ejercicio se podía predecir más o menos precisamente el PIB, y encontramos que nuestro modelo hace un trabajo relativamente bueno. Bueno, pasamos al modelo. Bueno, ¿cómo hacemos esto de la mezcla de frecuencias? O sea, ¿cómo hacemos para usar datos trimestrales y mensuales en el mismo modelo? Bueno, lo que hacemos es tratar a todas las series como si fueran mensuales. Hay series que son mensuales, como les decía, ventas de supermercados, el ISAC o el índice de producción industrial. El IPI, índice de producción industrial que usamos es el de FIEL, no es el EMI del INDEC. Por el simple hecho que nos daba mejor a la hora de predecir, no hay una decisión ahí. Probamos los dos, el EMI daba peor, así que usamos el IPI. Bueno, tratamos todas las series como si fuesen mensuales. Es decir, las mensuales son mensuales, con lo cual tenemos observaciones todos los meses cuando sale el dato. Las trimestrales las tratamos como mensuales, observadas el último mes de cada trimestre, es decir, el PIB, el primer trimestre de 2014. El dato publicado lo ponemos en marzo. Y en enero y en febrero usamos, tratamos las observaciones del PIB como missing observations, así como si no existieran. O sea, como que la serie está discontinuada. Está publicado en diciembre de 2013, después 2 meses no salió el dato y sale el dato de marzo. Para hacer esto tenemos que encontrar una relación entre la variable mensual latente y la variable trimestral. Es decir, decimos, hay un PIB mensual. El PIB es una variable que se mide una vez por trimestre, pero en realidad ocurre todos los días. Es la producción de todos los bienes y servicios de la economía que ocurre cada instante del tiempo. La podemos medir diariamente, mensualmente, trimestralmente. Se mide trimestralmente porque obviamente diariamente es imposible, porque por la cantidad de datos que usa.
En algunos países se mide mensualmente, hay un PIB mensual. En el caso de Argentina tenemos un PIB trimestral. Pero decimos, bueno, hay un PIB mensual. Que no es observable, o sea, no lo vemos, pero existe. Entonces, lo que hacemos es generar una ecuación que está ahí, que relaciona las tasas de crecimiento trimestrales del PIB con tasas de crecimiento mensuales mes a mes. Es decir, tratamos al PIB como una serie mensual y que tiene cierta, digamos, el PIB de marzo tiene una cierta relación que está dada por esta ecuación con el PIB de febrero, de enero, de diciembre y del año pasado y de octubre. Entonces simplemente ahora les muestro cómo lo introducimos en el modelo econométrico. ¿Qué decimos? Bueno, como decía, el modelo que usamos es un modelo de factores. La idea del modelo de factores es muy simple. La idea es que hay un conjunto grande de variables, grande o pequeño, que tienen algo en común. Y el modelo de factores lo que trata es de extraer ese componente común. Hay varias metodologías que hacen esto. Por ejemplo, está el modelo de componentes principales, el paper de 2011 de Laura, con Emilio, etc. Usan esa metodología. Nosotros usamos un modelo de factores que está relacionado también con los componentes principales. La idea es esa. Asumimos que todas estas variables que vamos a meter juntas tienen algo común que los mueve. Lo común en el caso de todas estas series, lo que uno espera es que sea el ciclo, ese ciclo económico. Ustedes saben que nadie sabe muy bien qué es el ciclo económico, ¿no? Pero la idea es que hay un conjunto grande de variables que se mueven más o menos juntas por alguna razón, y que cambia de expansiones a recesiones en algunos momentos del tiempo, etc. Esa es la idea de ciclo, desde Burns and Mitchell del 46, ¿no? Lo que tratamos de hacer acá es decir, bueno, si hay algo que mueve todas estas variables juntas, asumamos que existe y encontrémoslo. Ese es el componente común, ¿vale? Es el que dice ahí, el common component XT, que mueve todas las series. Que además de eso, obviamente cada serie tiene factores idiosincráticos que lo mueven. Hay se quema la fábrica a una refinería de YPF, como pasó el año pasado. El IPI va a caer mucho en ese mes, creo que fue en marzo del año pasado, porque se quemó la refinería, se cayó la producción de petróleo, el petróleo es importante, pero eso es un shock idiosincrático, esa serie que va, obviamente, hay un elemento común, o sea, que va a afectar todas las series, pero es idiosincrático del IPI. Entonces decimos, además de que el componente común, cada una de las series que usamos tiene componentes idiosincráticos que la mueven, que la afectan. Entonces, y hacemos ciertos supuestos sobre la dinámica de cada una de estas variables. XT, que es la variable común a todas, es no observable de vuelta, no la vemos al ciclo, no lo medimos, no lo vemos, pero asumimos que existe. Ese XT que se evoluciona como un ARP-P1. El P1 es los lags que usamos. Después terminamos usando 2 lags para ese, pero en la aplicación empírica tenemos un montón de aplicaciones empíricas. No me acuerdo la versión final que salió publicada en el paper. El paper va a salir publicado en una revista de Estados Unidos. No me acuerdo cuál, creo que es un AR2 que terminó siendo, pero puede ser cualquiera. En la especificación lo dejamos bien general. Para algunos países puede ser un AR5, o un AR4, o incluso un AR1. Pero decimos, bueno, que el ciclo tiene cierta dinámica, que es la propia idea de que obviamente nos saltamos de una expansión inmediatamente a una recesión y al mes siguiente una expansión. Hay mucha inercia en el ciclo económico. La segunda ecuación, la EGT, me falta una palabrita ahí, la tasa de crecimiento mensual de las variables trimestrales también depende de XT, obviamente, del ciclo común, del componente común, y también de un componente idiosincrático UT, que también evoluciona como un ARP-P2. O sea, P2 es otro lag, o sea, depende de qué variable sea, si usamos 2, 3, 5 lags. Todo eso después, a la hora de hacer el trabajo empírico, vemos lo que mejor funciona y lo usamos, no hay más que eso. Y obviamente el componente idiosincrático de la variable trimestral, de la variable tasa de crecimiento mensual de la variable trimestral, también tiene cierta dinámica, cierta inercia. Por eso también el componente el UT, que es la dinámica particular de la serie, va como un modelo autorregresivo con además un shock, ya ese sí es ruido blanco. Y después tenemos las ZT, que son las variables mensuales, que también dependen a través de no las numeré, pero la ecuación ZT igual beta 2
beta z por xt, esa es la ecuación que dice que las variables vectores dependen de este componente común y además de su componente idiosincrático que también evoluciona como tiene una dinámica autorregresiva. Así que hay cierta inercia en esa variable. Quizás no soy tan preciso con la tecnología, la idea es que hacerlo fácil para que lo entiendan todos. Lo digo porque veo, por ejemplo, a la profesora Bruffman que me dio clases, por ahí alguna cosa que digo le haga ruido, pero bueno, la idea es ser simple. Bueno, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos estas ecuaciones, xt que depende del pasado, de su propio pasado y de un ruido blanco, las variables trimestrales que dependen del componente común y de su componente idiosincrático, y las variables mensuales que dependen de su componente común y el factor idiosincrático propio, la ponemos en un modelo espacio-estado. Es decir, escribimos esto como un modelo bastante estándar de espacio-estado. Las ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, la ecuación de medida que está a la izquierda, arriba a la izquierda, está escrita ahí. La idea es que las variables mensuales y trimestrales, las GT que están si ven el primer vector, en realidad es un vector de 2 por 1 y otro vector de 3 por 1, el vector total es de 5 por 1, las variables trimestrales están ahí y las variables mensuales dependen, fíjense que ahí está el vector de la matriz de parámetros, que es la segunda matriz, ven ahí la misma forma, un tercio, dos tercios, que era cómo transformamos las tasas mensuales de crecimiento a las tasas trimestrales, dependen del factor común que está en este último vector, creo que es 10 por 1, no es más que eso, no me acuerdo, sí, bueno, 10 por 1 debe ser, del factor común y del pasar factor común y de los factores idiosincráticos, ¿está bien? Y después tenemos la ecuación de transición, que lo que hace es ver cómo medir o mostrar cómo evoluciona en las variables no observables, que son el factor común y los factores idiosincráticos, que simplemente a través de estas ecuaciones que están acá, digamos, la UTG que depende del pasado y la UZT que depende del pasado, es poner eso en forma de matrices. Entonces tenemos un modelo espacio-estado bastante estándar, con una ecuación de medida y una ecuación de transición. Esto se estimaría muy fácilmente si todas las variables fuesen observables. Simplemente, por ejemplo, esto es lo que usamos para aplicar el filtro de Kalman a este modelo. Si todo fuese observable, se corre el filtro de Kalman y se estima y ningún problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que GT, por ejemplo, hay 2 meses que no salen. Empleo y PIB, enero y febrero de cada año, abril, mayo de cada año, no tenemos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá es donde está la innovación, o sea, el modelo espacio-estado es estándar, salvo por esta parte. ¿Cómo hacemos para correr un filtro de Kalman que necesita tener todas las observaciones cuando no tenemos todas las observaciones? Bueno, primero que nada, ¿por qué aparecen por qué hay datos que no están observados? Bueno, primero y principal por el delay de publicar. Como les decía, hoy yo quiero correr el modelo hoy, no tengo el PIB del segundo trimestre, no tengo el PIB ni de abril, mayo, junio, ni de agosto, julio ni de agosto. Hay 5 datos que no tengo. Pero yo quiero saber hoy cómo va la actividad. Bueno, cómo fue, cómo va hoy, cómo va a ir el próximo trimestre. Después, los forecasts, es decir, yo quiero hacer forecast del PIB, que no está publicado, de hecho ni siquiera ocurrió ahora el PIB. Yo quiero saberlo. Entonces, hay un montón de datos que no van a estar. Además, bueno, hay diferentes delays, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, producción industrial sale a 25, el IPI de Fiel por lo menos a 25 días que termina el mes, pero la venta de supermercados salen una semana más tarde y el ISAC sale casi un mes más tarde, ¿está bien? Y yo quiero usar todo el dato posible que tengo, y si no lo tengo, tengo que poner algo, hacer algo con ese dato que falta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es, como esto lo vamos a estimar por máxima verosimilitud, lo que hacemos es, siguiendo a Mariano Murosawa, que fue el que usó esto basándose en papers de ingeniería del principio de los 80, es decir, bueno, vamos a tratar a reemplazar las observaciones que no están por random draws, por realizaciones aleatorias de una variable aleatoria no relacionada con la que queremos medir.
Es decir, una variable independiente, variable aleatoria independiente de las series que estamos usando. Si la distribución de esa variable es independiente, entonces, a la hora de escribir la función de verosimilitud, que no la escribimos, lo que tenemos es, ustedes saben que si tenemos variables aleatorias independientes, la función de verosimilitud es la multiplicación de las variables, de las funciones de densidad de cada una de las variables. Entonces, a la hora de hacer de maximizar eso, la parte independiente es como si a la hora de maximizar, etcétera, es como si sumáramos una constante a la maximización, que obviamente se va. Por ahí lo explico mejor ahora. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos, bueno, generamos una variable IT asterisco, por ejemplo. IT es el PIB. Son las variables trimestrales. No, perdón, son todas las variables. Las trimestrales y las mensuales, perdón. Decimos, bueno, usamos el vector IT, es decir, el observado, si todas las variables de ese mes son observadas. Y generamos una variable aleatoria que independiente, o sea, y lo reemplazamos por un lanzamiento, una realización de una variable aleatoria independiente si el dato no existe. Es decir, tenemos por ejemplo ahora el dato, yo tengo ahora el dato de producción industrial de junio, tengo el ISAC de junio y tengo el ventas de supermercados de junio. No tengo ni empleo ni PIB de junio de este año. El dato de PIB lo reemplazo por una realización de una normal 0,1 y el dato de empleo por otra independiente. ¿Está? Le decimos al modelador correr el modelo, cuando no tengas el dato, reemplazarlo por el dato, o sea, por la realización de una normal 0,1. Lo mismo para todos los demás componentes del modelo espacio-estado. O sea, el vector IT, el vector ET, cualquier vector que necesite un dato que no tiene, reemplazarlo por un random draw de una variable normal 0,1 independiente de las demás. Entonces, lo que hacemos es, haciendo esto, a la hora de maximizar tenemos una matriz de datos completa, por datos verdaderos o por estos reemplazos, que como son independientes y lo hacemos, o sea, lo evaluamos con máxima verosimilitud y son independientes las realizaciones estas aleatorias, a la hora de maximizar simplemente se descartan las observaciones que no independientes como si fuese una constante de maximización. Esto por ahí es más técnico, pero si a alguien le interesa se lo cuento un poquito después, o de vuelta, están las referencias del paper, básicamente el paper de Mariana Munazawa y de Camacho y Pergelos 2010, ellos lo explican un poquito mejor. En el paper nuestro, como lo que hacemos es replicar lo que hacen ellos, lo contamos muy sucintamente. Bueno, entonces, una vez que hacemos esto, tenemos un modelo espacio-estado completo. Y podemos pasar a estimarlo. La estimación la hacemos por el filtro de Kalman. No pusimos las ecuaciones simplemente por tiempo, ya me quedan solo 7 minutos si no conté mal. Pero de vuelta, una vez que está el modelo completo, el filtro de Kalman es muy estándar. Hacemos todo el updating que lo pueden encontrar en cualquier libro de texto. Y hacemos el forecasting simplemente poniéndole que nos diga el dato. Bueno, a ver. En la ecuación, la primera, lo que hacemos es, por ejemplo, para el dato del PIB de este trimestre, le decimos, decinos a través de esta ecuación que vincula el factor común con la variable que nos interesa, decinos cuánto es el PIB, de acuerdo a esta ecuación, cuánto es el PIB de este trimestre, de acuerdo a esta ecuación, aunque yo no lo vea. Lo que hace el modelo es agarrar, estimar un factor común con los datos que tenga, tenemos un factor común al día de hoy, tenemos un factor común para hoy, para agosto de 2014, y me dice, a través de la ecuación, es decir, los beta z que están ahí, el PIB de este trimestre sería tanto. Bueno, entonces esta es la parte más econométrica, ¿qué datos usamos? Bueno, o cómo lo hicimos. Bueno, hicimos un estudio previo, decir, bueno, que queremos usar pocas variables, ¿cómo las elegimos? Bueno, obviamente las variables son muy conocidas. ¿Qué hicimos? Bueno, agarramos las comunes, no sé, confianza del consumidor, producción industrial, ventas,
un montón de variables y estudiamos cuáles están más correlacionadas con el PIB. Simplemente para decir, bueno, si tenemos, no sé, la producción de cemento y tiene una relación con el PIB de 0,05, una correlación, bueno, no la usamos. Pero hay veces que tienen una correlación muy alta, de 80%, 70% con el PIB, si obviamente se las transformamos a trimestral, etc. Una vez que las teníamos, obviamente tienen que ser series que tengan un contenido económico. No voy a usar, aunque me sirva, no voy a usar la tasa de subsidios de la Ciudad de Buenos Aires, porque no puede decirle al gerente del banco, decir, mira, la verdad que aumentaron los subsidios, entonces va a caer el PIB. Tiene que tener contenido económico. Yo puedo tener una historia atrás de esto. Tiene que tener sentido teórico también. Tiene que haber teoría atrás de la elección de cada variable. También importante es que se publiquen muy anticipadamente. No me sirve una variable muy relacionada con el PIB que se publique casi una semana antes del PIB. Me sirven series que se publiquen mucho antes. Una vez que teníamos este conjunto de variables, hicimos modelo de 3 variables, PIB, empleo y una variable mensual, y fuimos agregando. Si la carrera que agregábamos agregaba explicación dentro de la muestra y fuera de la muestra, la dejábamos. Si no agregaba una de las dos, la descartábamos. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Con las 5 series que les dije: empleo, PIB, producción industrial, ISAC, que es el indicador científico de actividad de la construcción, y con ventas reales de supermercados. No entró confianza, compras de tarjeta de crédito y ingreso, etcétera. Una serie de variables no entraron. Acá están las series que publicamos. Acá está lo que decía del ISAC. El ISAC, se publica 30 días, casi igual que ventas de supermercados. Así que son series que, de vuelta, a fin de agosto vamos a ver cuáles son los datos de julio, que me sirve mucho porque ya me da una idea del trimestre actual que estamos transitando. Bueno, ¿qué hicimos? Corrimos el modelo. Con el modelo obtuvimos un factor común que está acá. La línea negrita, no está en algún lado. Sí, bueno, está escrito acá. La línea roja es el EMAE. El EMAE, ustedes saben, es una proxy del PIB mensual, es el estimador mensual de actividad económica producido por el INDEC, que históricamente se ha parecido mucho al PIB. Y la línea negra es nuestro índice coincidente, ¿está bien? Nuestro factor común, que podemos pensarlo como índice coincidente. Vemos que se parece bastante, ¿está bien? Tiene, bueno, no sé, en la crisis de 2002 cayó mucho más el factor que el EMAE, pero en general va bastante parecido. Esto nos deja más o menos tranquilo de que el modelo sigue más o menos al PIB mensual. De vuelta, el PIB mensual no es el ciclo, por eso también difiere, pero es lo más parecido a lo que más nos interesa traquear, por lo menos. Bueno, con este factor común, lo que hicimos fue pedir a través de la ecuación esta que les decía antes, de la ecuación de medida, la ecuación, no sé cómo llamarla, le pedimos que genere un PIB mensual, ¿está bien? Y después a ese PIB mensual, el obtenido por el modelo, hicimos una regresión para ver cuán bien se llevaba con los datos verdaderos del PIB, y el porcentaje de varianza explicado por el modelo es muy alto, casi el 90%. Obviamente esto es in sample, o sea, el mismo modelo, el mismo factor común usa los datos del PIB, con lo cual tendría que dar alto, si le dice 20% estaríamos jodidos, igual nos da muy alto, pero es in sample. Entonces, lo que queremos saber nosotros no es tanto in sample, que también, obviamente, pero más que nada el out of sample. ¿Qué pasa cuando queremos predecirlo? Antes de esto hay un ejercicio chiquito que es para saber lo que le decía. Para saber si in sample, si el modelo reconoce bien el ciclo argentino, lo que hacemos es aplicar un modelo de Markov Switching Model, un modelo de cambios de régimen de Markov, que está hecho por Hamilton en el 89, es un paper muy conocido. Es simplemente lo que trata de él de decir, bueno, lo que dice es, pensemos el PIB. El PIB tiene mucha inercia, por lo que les decía esto del ciclo común, de que el ciclo tiene inercia, y además cambia de estado, pasa de recesión a expansión. Dado esto, Hamilton hace un modelo que no quiero entrar en esto porque no es el mensaje principal, pero queríamos decir, bueno, si nuestro factor común
genera un PIB que también se comporta como que reconoce estos estados de expansión y recesión y más o menos nos permite ayuda para decirlo. Y acá lo tenemos. A ver, el gráfico de la izquierda lo que dice es la línea. A ver, el modelo marcó lo que tiene es dos estados y probabilidades de transición. Es decir, yo estoy en recesión hoy. Tengo dos probabilidades. Estoy en recesión hoy y vamos a seguir en recesión el trimestre que viene, o estoy en recesión hoy y vamos a ir a pasar una expansión el trimestre que viene. Esas son dos probabilidades. O dos más son, estoy en expansión hoy y quiero saber si el trimestre que viene voy a seguir en expansión, o estoy en expansión hoy y quiero saber si el trimestre que viene va a haber recesión. Si yo puedo calcular estas probabilidades con cierta precisión y me permite anticipar esos giros del ciclo, es algo útil para cualquier policymaker, banco central, etc. Bueno, Hamilton hace eso para el ciclo americano, hay un montón de papers que lo hacen, nosotros tratamos de ver esto. Entonces, lo que voy a explicar acá, en el grado de izquierda, son lo que se llama probabilidades de pasar de una expansión a una recesión. Es decir, el modelo te dice cuándo vamos a estar en recesión o no. Bueno, más preciso, lo que me grafico ahí es la probabilidad de estar en recesión. ¿Está bien? Las dos probabilidades. Estar en recesión y seguir en recesión, o estar en expansión y pasar a recesión. Bueno, cuando la probabilidad tiende a 1, es decir, el modelo dice la economía está en recesión. Bueno, lo que graficamos ahí es esas probabilidades, que es la línea negra, y en gris los ciclos económicos encontrados por el profesor Jorrat en la Universidad de Tucumán. Entonces, ¿qué vemos? Lo que queremos encontrar es que la línea negra se parezca mucho a las zonas grises y, preferentemente, que lo encuentre antes. Que antes de que haya una recesión, la probabilidad salte. Y más o menos lo encontramos. Es decir, que nuestro modelo nos permite por lo menos decir, porque aparte esto es real time. El profesor Jorrat lo hace, o más ahora el National Bureau, lo hace con cierto delay. Entonces, corremos el modelo hoy y hoy les puedo decir, con el modelo nuestro, estamos en una recesión. Esto está corrido, este gráfico está hecho con datos corridos hasta diciembre, no sé, octubre, noviembre de 2012. Y en ese momento el modelo reconocía que en el primer trimestre probablemente estábamos en recesión. En realidad, esto está hecho en junio. Y el profesor, una nota de la prensa que está puesto acá, decía que estábamos en recesión. Bueno, la idea es esa, decir, bueno, esto te sirve para saber hoy si estamos en recesión o no. A veces es obvio que estamos en recesión, a veces no hay dudas. Les decía, sube la producción industrial a veces y está cayendo las ventas reales. ¿Qué estamos? ¿En recesión o no? Bueno, el modelo permite producirlo. Todo esto sin sample. Pero el objetivo principal de nuestro paper es out of sample, es decir, hacer eso que les descontaba. Decir hoy, ¿cuándo fue el trimestre pasado, el trimestre actual y el trimestre que viene? Lo llaman backcast, en la primera columna de números, nowcast y forecast. Bueno, lo que hacemos es correr el modelo con datos hasta 2002-1, es decir, hasta diciembre de 2001, y a partir de ahí hacerlo predecir el backcast, nowcast y forecast de los tres trimestres en enero de 2002, decir cómo fue el trimestre, el cuarto de 2001, el actual en ese momento y el siguiente que sería el segundo de 2002. Y una vez que hacemos eso, computar, digamos, tener la serie de predicciones y agregar una observación. Bueno, son observaciones mensuales, ¿no? Es bastante intenso. De hecho, hacemos semana por semana, etc. Tenemos el ejercicio bastante intenso. Bueno, una vez que tenemos esta serie de forecast, es un pseudo real time ese ejercicio, porque lo que tratamos de simular es el publication delay, es decir, entonces, en el 15 de enero de cualquier mes no poníamos el ISAC, ni IPI, ni ventas reales, poníamos los datos que estaban, no poníamos el de diciembre, poníamos el de noviembre. Si lo hacíamos el 30 de ese mes, sí poníamos el dato del IPI y de supermercados. ¿Por qué se llama pseudo real time? Bueno, porque la serie que usamos es la definitiva, con corrección. Haciéndolo bien, tratando de simular los datos que tiene la gente en cada momento, tenemos que ir a la publicación original. Ustedes saben que las series económicas se corrigen. El PIB sale con un dato, después cuando van pasando los meses, se va precisando ese dato y cambia. Bueno, esto estamos en la serie definitiva. Por eso es la parte más floja. Bueno,
la parte de pseudo real time. Se lo hubiese hecho con la serie original, Camacho y Perejillos lo hacen para la Unión Europea en el 2010, eso sería un verdadero real time ejercicio. Bueno, lo hacemos cada 15 días, no cada semana, perdón. Cada 15 días hacemos esto. Bueno, ¿qué encontramos? Para resumir y ya ir terminando. Encontramos que el modelo predice bastante bien, es decir, en las primeras filas tienen el error cuadrático medio de nuestro modelo, comparado con un random walk, que es... Perdón, dice random walk, es un R2 en realidad. Esto me ha quedado de alguna... Comparado contra un modelo autorregresivo. Cuando hicimos esto para un paper sobre el tipo de cambio, comparado con random walk, me quedó ahí de ahí, nunca lo cambié, la presentación, sin el paper. Es un R2 que lo comparamos. El R2 ustedes saben que es bastante bueno, es muy parsimonioso y bastante bueno para predecir muchas series, entre ellas el PIB. Bueno, en nuestro modelo le gana notoriamente al random walk, perdón, al R2, es decir, que da muchísimo menos errores de predicción. Y además, cuando hacemos los tests normales de cuán precisa, estadísticamente, si la diferencia de predicción es significativa, encontramos que sí, en todos los casos. Acá hay una nota al pie, el paper nuestro termina ahí, ¿está bien? Contamos desde atrás. Hay algo que sabemos todos, que es que los datos del PIB a partir de 2007 no son tan buenos como uno podría esperar. ¿Qué hacemos? Bueno, en el paper hasta acá usamos esos datos como si fuesen buenos y está mandado. Estamos haciendo una nota cortita que es ¿qué pasa si el PIB no te sirve? Por lo que sea, puede ser porque está midiéndose mal, porque no sé, se murió el tipo que más sabía de PIB y no tiene, hasta que lo encuentran a otro lo están haciendo mal, porque hay un incendio y lo que sea, o puede ser por otros motivos que ustedes imaginarán. Pero el PIB no me sirve. ¿Nuestro modelo puede seguir generando un PIB que sea creíble? Bueno, la motivación está dada en el gráfico de la izquierda, está el EMAE y el IGA. El IGA es un indicador general de actividad que produce Orlando Ferreres, una consultora privada, y el EMAE. Fíjense que hasta cierto momento, 2006, 2007, iban casi igual, y en un momento empezaron a discrepar. Quiere decir que hay algo que está pasando ahí que hace que la serie de EMAE, que se va a hacer PIB, se discrepe de la serie de IGA. Eso no pasa acá nomás, esto es España. Ahí tenemos dos indicadores de, creo que son, no llego a leer, creo que son dos indicadores industriales oficiales, producidos por agencias distintas. Hasta el momento, hasta la crisis de 2001, perdón, de 2008, 2009 de España, iban juntos y en un momento empiezan a discrepar. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque una serie tome más, un sector que cayó más, lo que sea. Pero bueno, hay muchos casos en los que los países tienen PIBs o series que se comportan de un modo y se dejan de comportar de ese modo. ¿No sirve nuestro modelo para este caso? Estaba pensando obviamente en Argentina. Perdón. Lo que hacemos es decir sí, nos sirve. ¿Qué hacemos? Ustedes les conté cómo hacíamos para cuando no teníamos datos. Les poníamos un random draw. Lo que hicimos fue decirle, bueno, a ver, usemos los datos de PIB hasta diciembre de 2012, perdón, de 2006, el PIB de Argentina, y a partir de ese momento, digamos que no existe más el PIB, por lo que sea, o no nos sirve, por lo menos. Hicimos todo el ejercicio, todo el modelo, lo corrimos, tuvimos un PIB mensual, de vuelta. El PIB mensual sigue existiendo, y lo que hacemos es agarrar el factor común y decirle, a través de la ecuación esa, con el factor común estudiado con las otras 4 series, menos PIB, dame un PIB. El PIB que nos dio, si se llega a ver, es este que está rosita acá. Este es el EMAE. Este es el PIB y este es el IGA. Entonces, si quitamos el PIB a partir de diciembre de 2006, lo que nos da el modelo es un PIB muy parecido al IGA. Es decir que, por lo menos el modelo también reconoce que el EMAE dejó de tener la relación normal, por lo menos con las 4 variables que estamos usando. Y de hecho que 3 son del INDEC. Ventas, empleo y SAT. Solamente distinto del IPI. Es decir que no sirve. Bueno, y para terminar, las pueden leer, simplemente decir que es un modelo de factores dinámicos, que usa datos de frecuencia trimestral y mensual, que nos permite evaluar la actividad en cada momento del tiempo, en tiempo real,
que genera un índice coincidente con el ciclo bastante bueno, como lo vimos con el gráfico de Horrat, y que además nos permite predecir bastante bien la actividad en cada trimestre. Y además puede ser usado, el punto 5, que es lo que estamos trabajando ahora, para cuando los datos oficiales no nos sirven, no existen o lo que sea. Y listo, lo dejo a Laura. Sobre todo a los autores, que la verdad nos han gratamente sorprendido con la convocatoria que hemos tenido. Creo que es un lujo, los alumnos deberían aprovechar muy bien las exposiciones que vamos a tener. Esta primera mañana tratamos de unir todos, básicamente vinculado al tema de la predicción y bueno, también del ciclo económico, y en particular porque vamos a tener una conferencia que recomiendo de irle Garaumada al tipo 11, así que bueno, por eso es que todos los trabajos son vinculados a predicción. En este caso, vamos a tener un trabajo que presentan Laura D'Amato, Emilio Blanco y Lorena Garegnani, que son, bueno, Laura es gerente principal de investigaciones económicas del Banco Central y también es docente de la casa, lo mismo que los otros coautores, tanto de esta casa como de la Universidad de La Plata y de San Andrés. Y bueno, el trabajo que van a exponer, bueno, como dice el título, en realidad todos ustedes tienen o pueden tener los resúmenes, les cuento, los abstracts de todos los trabajos que luego van a estar disponibles en la web de las jornadas, así que van a poder acceder a los trabajos completos. En este caso, bueno, como Banco Central resulta importante para los hacedores de política monetaria tener una buena aproximación y establecer las condiciones del ciclo económico. Los bancos centrales han venido adoptando cada vez más de forma creciente el enfoque del nowcasting del PBI. En este caso, Laura van a hacer hicieron un ejercicio de nowcasting aplicando dos enfoques, uno que es el de Bridge Equation y otro es de factores dinámicos. Así que bueno, y lo aplican para la predicción y lo comparan con un benchmark, a ver cómo les da. Bueno, nada, los dejo con ella. Bueno, gracias, Mirta. Y bueno, también les agradezco a los organizadores de estas jornadas, que realmente son algo así muy estimulante, digamos, para quienes somos profesores. Yo no soy profesora de econometría, soy profesora de macroeconomía, pero de cualquier manera tener la posibilidad de un ámbito de este tipo es por supuesto algo muy estimulante para nosotros, digamos, la oportunidad de interactuar y poder enriquecer nuestro trabajo a partir de presentarlo en, bueno, nada, reuniones como esta. Entonces, bueno, como decía Mirta, es un trabajo conjunto con Lorena Garegnani y con Emilio Blanco. De algún modo hay cierta, vamos a tener cierta superposición en metodología con el trabajo que presentó Marcos, pero bueno, la idea, un poco cómo está organizado el trabajo, cuál es el plan de la presentación. Voy a hablar un poquito a qué se refiere Nowcast, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de Nowcast, y después voy a ir a nuestro ejercicio de Nowcasting, contándoles un poquitito cuál es el objetivo de este ejercicio que hacemos, cuáles son las metodologías que aplicamos, con qué datos trabajamos, cómo trabajamos los datos, para ir después a mostrarles así sencillamente los resultados para dos ejercicios que hacemos. Un poco como contaba Mirta, vamos a comparar dos métodos, ¿sí? Un método que usa factores dinámicos y otro método que es un método, digamos, desarrollado un poco antes, que es el método de Bridge Equation. Y después vamos a usar algunos test para evaluar y comparar la capacidad predictiva de ambos enfoques, y bueno, después las conclusiones. No se oye. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Perdón. Estoy un poco corrida del... ¿Ahí sí se oye bien? Bueno. Entonces, un poquitito para dar las intuiciones, digamos, Nowcast es un término que es una contracción de Now y Forecasting, o Nowcasting es más bien. ¿Sí? Y la idea de esta metodología, que ha tenido un auge reciente, así muy importante, y en realidad ha sido recientemente adoptada por la economía, proviene de la meteorología, ¿sí? La adoptamos hace relativamente poco tiempo. Y la idea de esta metodología es tratar de generar predicciones
de alguna manera sobre el presente, o más precisamente sobre lo que es el pasado muy reciente o el futuro también muy próximo. Y entonces, y un poco la idea de la técnica, que también creo que Marcos lo enfatizó, es tratar de usar toda la variabilidad, la riqueza y la variabilidad que hay en un conjunto grande de indicadores del ciclo para poder tener estimaciones de variables que observamos en frecuencias más reducidas, más bajas. Y como decía también Marcos, el PIB es una de ellas, es la más, digamos, es claramente el indicador central de la posición cíclica de la economía y se publica con mucho retraso. Lo conocemos con mucho retraso. ¿Sí? Entonces, pero de nuevo, la idea un poco es que estos indicadores del ciclo y su comovimiento están implícitos en el PIB, porque en última instancia el PIB los está tomando en cuenta y de algún modo justamente es una medida resumida en la baja frecuencia de toda esa variabilidad. Entonces, bueno, ¿por qué no aprovechar esa variabilidad en las más altas frecuencias? ¿Sí? Entonces, justamente la idea es esta, la idea es que también es hacer uso de la información a medida que la tenemos, es decir, actualizando pronósticos de manera continua a medida que la información se incorpora. Y esto, digamos, esta metodología o su desarrollo también está bastante vinculada al desarrollo de técnicas multivariadas que permitan trabajar con muchos indicadores, ¿sí? Y bueno, en Argentina quizá no tenemos tantos, pero en economías como Estados Unidos, si uno mira, por ejemplo, los informes de los bancos de inversión, todo el mundo está mirando diariamente, hay algún indicador del ciclo que va a aparecer y la gente está esperando y lo que hace es interpretar el contenido informativo de ese indicador. La idea es que ahora tenemos técnicas que nos permiten encontrar medidas resumidas de esa variabilidad y podemos usarlas, ¿sí? Bueno, entonces básicamente el problema que enfrenta la cuestión del nowcasting es la de que tenemos frecuencias mixtas. Tenemos datos que tienen una frecuencia alta, queremos pronosticar una variable que observamos a una frecuencia más baja. Entonces la idea es cómo podemos trabajar con conjuntos de información que están disponibles con frecuencia diversa, ¿sí? Y además algunos con rezago importante. Y lo que se observa en la literatura es que estas técnicas son particularmente útiles cuando uno está uno tiene periodos de volatilidad macroeconómica, parecen tener mucho mejor capacidad predictiva que los modelos autorregresivos, quizá porque de algún modo están menos apegados al pasado, o sea, nos traen más nueva información. Entonces, la cuestión es cómo poder hacer uso de esa nueva información. Para Argentina esto se refiere posiblemente no a momentos, sino que es quizá una característica de nuestra economía que no solo ocurre en momentos, sino que es más permanente, el hecho de que tenemos mucha volatilidad, de que el ciclo en Argentina es particularmente volátil. Y la otra cosa que también quería resaltar respecto a estas técnicas es que uno puede usar ventanas móviles de forma de, en algún sentido, en la estimación, tratar de dar mayor peso al pasado más reciente y desprenderse un poquitito. Eso a veces nos ayuda a tener más capacidad de capturar, digamos, cambios por ejemplo, en la posición cíclica de la economía. Y en general, lo que uno observa en la literatura es que los modelos de nowcasting predicen mejor que el modelo AR, que es el que generalmente usamos como benchmark. Digamos que en la literatura de nowcasting uno tiene básicamente como tres metodologías. Una es la que usa factores, yo lo llamamos factor model, porque es la idea de modelos de factores dinámicos. Una metodología un poco anterior es la que se llama la metodología de Glitch Equations, que la voy a explicar porque nosotros la usamos. También vamos a también hacemos un ejercicio de factores dinámicos, y una metodología que se está usando un poco más recientemente es la metodología de Midas, que está muy focalizada en tratar de perfeccionar la cuestión de cómo uno incorpora los datos, ¿sí? Cómo uno trabaja las frecuencias mixtas, ¿sí? Si lo hace promediando o deja que los datos lo guíen a uno para darle peso a las observaciones.
Nosotros todavía no estamos digamos, explorando esa metodología, sino más bien lo que yo les voy a contar es dos ejercicios sencillos, uno trabajando con Factor Models y otro con Rich Equations. Y lo que vamos a hacer es vamos a comparar la capacidad predictiva de esos dos ejercicios. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es generar predicciones del crecimiento del producto dentro del trimestre, ¿sí? Y vamos a usar indicadores diarios y mensuales. Los indicadores diarios los estamos promediando, o sea, no estamos usando la frecuencia diaria, podríamos hacerlo, pero es un poco más complejo. Y el enfoque es en tiempo real, ¿sí? O sea, estamos actualizando a medida que la información nueva aparece. Y bueno, lo que resaltaba Marcos, pero eso ya está muy resaltado, los datos oficiales se publican, del PIB se publican con aproximadamente, o sea, 10 semanas después de que el trimestre finaliza, ¿sí? Con mucho rezago. Entonces, como les decía, vamos a usar estos dos enfoques, el de Factor Models basado un poco en el paper de Stock y Watson, que muestran que podemos usar un modelo de componentes principales para estimar estos factores dinámicos, y el método de Rich Equations, que bueno, fue desarrollado por Kitchen y Mónaco, también por Dreschel y Maurin de 2008. Entonces, lo que hacemos en principio es trabajar, o sea, prefiltramos las series de alta frecuencia para que compartan la misma frecuencia, o sea, vamos un poco a la inversa, que la de nuestra variable objetivo. Uno puede hacer eso promediando, sumando, bueno, puede sumar, promediando flujos o sumando stocks, o quizás tomando, por ejemplo, la última observación. Nosotros vamos a estar en principio promediando. Entonces voy un poquitito al ejercicio, al primer ejercicio, que es el ejercicio de modelo con factores, y ahí seguimos un poco digamos la metodología de Giannoni, Reichling y Small. Y la idea es que uno puede tener un gran conjunto de indicadores, un conjunto importante de indicadores, por ejemplo, mensuales, estacionarios, ¿sí? En sus rezagos y sus adelantos. Y en realidad uno puede tener una representación de cómo ese número grande de indicadores covarían y sus rezagos distribuidos, condensando toda esa información en un número pequeño de factores, Q, que no observamos, más estas, digamos, perturbaciones idiosincráticas, que pueden estar eventualmente digamos, serialmente correlacionadas y también correlacionadas entre los N indicadores, digamos, ¿sí? Y entonces uno puede tener una medida resumida de la covariación de ese gran conjunto de series, ¿sí? Que puede quedar expresada como explicada por, bueno, por estos factores que están latentes, ¿sí? Lambda es un vector de rezagos distribuidos, uno puede llamarlos dynamic factor loadings, y los UIT son shock idiosincrásicos, ¿sí? Que sí tienen que cumplir con no estar correlacionados con los factores en cualquiera de sus rezagos o adelantos. Y la idea acá entonces es que uno va a querer tratar de estimar, ¿sí? O quiere escribir un modelo condicional de su variable objetivo, que en nuestro caso sería el producto, condicional en todo ese conjunto de información. O sea, vamos a modelar al PIB usando estos indicadores, ¿sí? Lo que muestran estos Watson es que si el polinomio de rezagos en los lambda, digamos, de la ecuación anterior, de la ecuación 1 que mostré antes, y de esta ecuación, y los beta en esta ecuación, son de un orden finito, uno puede trabajar puede usar el método de componentes principales, el método, digamos, estadístico multivariado de componentes principales para estimar los factores. Entonces, si nosotros definimos al PIB trimestral como un promedio de las observaciones mensuales latentes, ¿sí? O podemos obtener estos factores trimestrales de los datos y vamos a usar esos factores para estimar el producto. Ese es el ejercicio que hacemos, ¿sí? Y entonces lo que nosotros hacemos es, o sea, no estamos haciendo forecast, estamos produciendo un nowcast del producto dentro del producto, en este ejercicio. ¿Sí? En algún momento hicimos forecasting, no lo estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cómo es la metodología? Vamos a tomar ventanas
rolling que consideran 60 trimestres, ¿sí? Lo que hicimos también para elegir las series, tenemos un conjunto de 37 series del ciclo que incluyen distintos tipos de indicadores. Digamos, indicadores que son los que se llaman soft, que tienen que ver con indicadores de confianza o de percepción acerca de las condiciones de la economía de los agentes, y los indicadores de producción, de ventas, etc. Entonces lo que primero hacemos para hacer una selección de con qué indicadores nos quedamos es ver cómo correlacionan con el producto, en particular en este caso con la variación trimestral del producto, ¿sí? Y usamos un criterio arbitrario, bueno, que es, digamos, incluir en nuestro conjunto para calcular los factores aquellas series que tenían una correlación más alta al 0.5 con el PIB. Y entonces después, usando esas series, vamos a, digamos, vamos a calcular estos factores usando el método de componentes principales. Y después lo que uno tiene que hacer es tratar de decidir con cuántos factores se va a quedar. Entonces, cuántos, digamos, dependiendo de qué, digamos, de cuánto agregan a explicar la covariación de todo ese conjunto de información. Entonces, para eso ahora les voy a mostrar lo que se llama un script plot, que es una manera de ayudarnos a seguir algún criterio para decir hasta qué factor vamos a usar. ¿Sí? Y entonces, con estos factores usamos, digamos, estimamos un modelo de pronóstico, digamos, estimamos el PIB usando estos factores y sus rezagos. Entonces, el script plot nos muestra un poquitito esto, digamos, a partir, o sea, en el eje de las X nosotros tenemos los factores, ¿sí? El número de factores ordenados según cuánto aportan a explicar la covariación de todas estas series. Y lo que se puede ver en el gráfico es que, digamos, en algún momento esto hace un codo y se aplana, digamos, ¿sí? Entonces hay un momento en que agregar factores no contribuye significativamente a aumentar la porción de covariación explicada de esa serie, ¿sí? Entonces acá lo que se puede ver es que, no sé si se ve, pero hasta el cuarto factor realmente hay una ganancia, a partir de ahí ya no hay mucho, entonces nosotros vamos a trabajar con 4 factores. Bien, entonces, o sea, esa es la manera en que, digamos, construimos nuestro modelo de factores, y lo que hicimos entonces pues, es estimar un modelo de PIB en esos factores y sus rezagos. Después lo que voy a hacer yo es mirar un poco la capacidad predictiva de este modelo versus este otro, que es el que les cuento ahora, que es el modelo del Pitch Equation. En este modelo lo que uno hace es, digamos, de nuevo, ir actualizando nuestras series a medida que nueva información va apareciendo, y lo que hacemos es estimar para cada uno de los indicadores una ecuación bivariada con el último dato disponible. Habiendo, digamos, llevado todas las series a una frecuencia trimestral, vamos a construir un modelo del PIB en sus propios rezagos y en esa variable específica del ciclo y los rezagos de esa variable, ¿sí? Y entonces eso nos va a servir para generar para cada uno de estos indicadores o de estas ecuaciones bivariadas un pronóstico del producto, ¿sí? O una estimación del producto, ¿sí? Entonces lo que hacemos después es combinarlos en una especie de combinación o pooling, ¿sí? Donde los ponderadores tienen que ver con sus capacidades relativas, sus capacidades predictivas relativas, medidas por el root mean square error. Entonces vamos a asignar pesos que son inversos justamente al root mean square error, ¿sí? De cada uno de esos indicadores, ¿sí? Los pesos son el peso, digamos, del inverso del peso del root mean square error sobre la suma de los mean square error de todos mis indicadores, ¿sí? Y esos van a ser mis ponderadores. Bien, entonces para ambos ejercicios inicialmente nuestro conjunto de datos es el mismo. Vamos a trabajar con 37 indicadores del ciclo, que, como yo les decía, tienen indicadores hard, que serían, por ejemplo, datos financieros, datos de recaudación fiscal, datos de producción industrial,
datos de utilización de la energía, ventas de automóviles, inclusive indicadores de producción industrial desagregados también, y también indicadores, como yo los llamaba soft, que tienen que ver más con percepciones de los agentes acerca de las condiciones cíclicas de la economía. Y vamos a considerar una muestra que abarca el periodo 1993-2014, ¿sí? Y entonces vamos a estimar, ponderadores y obtener nuestros modelos en el caso de la Bridge Equations para el periodo 1993-2007, ¿sí? Y nuestro ejercicio de Naucas, para el ejercicio que vamos a evaluar en términos de su capacidad predictiva, en ambos casos abarca el periodo 2008-2014, Q1 en este caso, ¿sí? Hasta el primer trimestre del año 2014. Y los pronósticos se van a hacer también en ventanas móviles. Vamos a estar tratando de mover, el conjunto de información y que vaya tomando en cuenta con un poco más de peso la información más cercana. Esa también es otra cuestión. ¿Sí? Bueno, nada, esto es un poquitito para mostrar cómo yo puedo, un poquitito cómo es el calendario de actualización de las series, para ilustrar que, fíjense que yo puedo, cuando finaliza el primer trimestre, me cuesta mostrarlo si no lo puedo señalar, ¿sí? Al 30/4 del 2013, por ejemplo, yo pude haber generado, cada una de estas, en la fila Naucas estoy indicando todas las predicciones que yo puedo generar del PIB del primer trimestre. O sea, a fin del primer trimestre yo puedo generar 6 predicciones del producto. Anticipadas, de lo que está pasando hoy, incorporando información del ciclo que estoy obteniendo, que voy actualizando. ¿Sí? Bien, entonces lo que hacemos es comparar la capacidad predictiva de ambos métodos, ¿sí? Y para eso primero empezamos por ver cómo se comportan con respecto a un modelo autorregresivo, que generalmente es nuestro benchmark, ¿sí? Entonces, no sé si en ese gráfico se ve bien, pero ahí lo que estamos graficando, la línea roja es la observación del PIB, lo que efectivamente se verifica. La línea verde es el modelo, un poco las predicciones, la predicción para el trimestre de un modelo AR, ¿sí? Los puntitos corresponden al Naucas con Bridge Equation, y los triangulitos corresponden al modelo de Naucas con factores. Y acá se intuye, no sé si ustedes lo ven, pero se intuye que en general ambos modelos parece que funcionan mejor que el AR, pero también una cosa interesante es que particularmente en el último periodo el modelo con factores anda mejor, ¿sí? Parece aproximarse mejor, sobre todo parece capturar mejor el ingreso de la economía en un periodo más contractivo, ¿sí? Que es un poco lo que estamos observando, y que en general parece que les va un poquitito mejor que al modelo AR, que tienen mucha persistencia, ¿sí? Y en este gráfico lo que estamos ilustrando es el ratio, ¿sí? Entre el root mean square error del modelo AR y el root mean square error del Naucas con factores. Siempre que estamos por arriba de 1, eso quiere decir que en algún sentido los factores andan mejor que el modelo AR. Entonces el gráfico ilustra bastante claro, creo, que en una proporción alta de los casos, 67% de los casos, los factores superan al AR. Y el mismo gráfico para el Naucas con Bridge Equation nos dice que en 66% de los casos el modelo de Bridge Equation supera también al modelo autorregresivo. O sea que en principio estamos mejorando al modelo autorregresivo, a la capacidad predictiva del modelo autorregresivo. Y un poquito esta idea de mirar qué pasa con factores respecto del Bridge Equation. Bueno, también, ¿no? El modelo con factores parece estar superando
al modelo de Beach Equation. Esto es interesante. Nosotros estuvimos en el último tiempo revisando todos los ejercicios que habíamos hecho. En algún momento estimamos que un modelo con factores y que a los fines prácticos empezó a tener problemas, bueno, conjuntamente con el hecho de que las series también que se publicaban empezaban a tener algunas dificultades, como un poco Marco señalaba, y entonces bueno, volvimos otra vez a revisar un poco el ejercicio del modelo con factores. Para indagar. Nos interesaba un poco lo mismo que decía Marcos, de tratar de entender o tratar de buscar una manera de ver, digamos, de buscar una forma en la que, digamos, estas metodologías nos permitan también lidiar con la cuestión de que no tenemos, el problema que tenemos es que posiblemente los indicadores del ciclo están teniendo problemas, ¿sí? Yo coincido bastante con Marcos en que estos métodos pueden acercarnos aunque por ahí un poco parece que se muerde la cola, a tratar de ver qué indicadores del ciclo o qué mediciones del PIB nos terminan siendo más confiables. Y yo creo que eso tiene un sentido porque uno está, digamos, uno realmente lo que cree es que el PIB es una medida resumida de todo este conjunto grande de indicadores del ciclo. Entonces, uno esperaría que el PIB debería moverse bastante cerca en relación a estos indicadores del ciclo que estamos usando. Y bueno, entonces, digamos, adicionalmente a esto, lo que hicimos entonces es hacer un test que compara las diferencias en capacidad predictiva de los modelos, ¿sí? Entonces hicimos un ejercicio out of sample con Pentalas Rolling, ¿sí? Y comparamos estos dos métodos, que son métodos paramétricos, ¿sí? Comparamos, digamos, las funciones de pérdida para ver, digamos, la idea de este test, que es el test de Giacomini-White, es que no estamos comparando la capacidad predictiva de modelos, sino más bien la capacidad predictiva de los métodos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar la capacidad predictiva del método condicional en el conjunto de información. Eso es importante porque tiene un sentido mucho más práctico, que es no tratar de testear la validez de un modelo, sino más bien tratar de ver cómo mejor nos acercamos a los datos, que es el objetivo concreto y bien práctico de estos ejercicios para quienes los hacemos, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, bueno, para cada muestra disponible de tamaño R generamos estimaciones de I en cada T, ¿sí? Y pronósticos a tau pasos, digamos, ¿sí? Y vamos a calcular para cada uno de los métodos una función de pérdida que depende de los datos y también del pronóstico de cada método, de algún modo, ¿sí? Y entonces lo que hace el test es evaluar la hipótesis nula de que, la hipótesis nula, ¿cuál es? Es que digamos, la diferencia en la función de pérdida, digamos, de estas dos estimaciones, condicional en el conjunto de información del que disponemos, es 0. Esa es la hipótesis que nosotros vamos a testear cuando hacemos este test, ¿sí? Y básicamente, en forma concreta, lo que hace el test es, lo que hacemos es regresar la diferencia de en las funciones de pérdida, en nuestro caso la diferencia en los root mean square errors, ¿sí? Contra una constante, ¿sí? Y evaluamos digamos, la significatividad de esa diferencia con un estadístico T. Bien, para la hipótesis nula del coeficiente 0 en el caso de tau 1, en nuestro caso es tau 1, porque nosotros estamos solo haciendo el ejercicio de pronosticar un trimestre, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué encontramos? Lo que encontramos es que, digamos, el Nautas con Breeze Equation digamos, supera al R, ¿sí? Al 1 podemos rechazar la hipótesis nula. Lo mismo pasa con el modelo de factores y la otra cosa interesante es que también, esto es un poquito más débil, al 5 también podemos rechazar la nula de que el modelo de factores y el modelo usando Breeze Equation son lo mismo, digamos, ¿sí? No se diferencian. Pero como estábamos observando que el modelo de factores aproxima mucho mejor este cambio de estado, dijimos, bueno, veamos qué pasa si
tomamos un periodo, o sea, un intervalo más corto y miramos el periodo más reciente. Entonces, si miramos el periodo más reciente, lo que vemos es que la diferencia es mucho más contundente. Es mucho más lo que ganamos trabajando con el modelo con factores. O sea, en forma al 1 claramente son distintos y el modelo con factores supera al modelo, al bridge equation. O sea que, bueno, estos básicamente los resultados de nuestro ejercicio. Nos parecía interesante un poco hacer esta comparación también, porque un poco en la literatura reciente lo que uno está mirando es que, bueno, esto tiene, como decía yo, un objetivo muy práctico. Entonces, digamos, en ese sentido es interesante que también uno vaya observando qué pasa con sus modelos, digamos, eventualmente, si uno tiene un buen seguimiento de las condiciones cíclicas de la economía, de alguna manera en el pronóstico tiene que haber juicios también, ¿sí? Sobre todo si se lo usa para decisiones de política. Entonces uno puede eventualmente, si uno considera estos modelos para evaluar el ciclo, dar más peso a una de las estimaciones que a otra, digamos, ¿sí? Entonces, en algún sentido, uno, digamos, puede usar el juicio siempre que está usando estos modelos para pronosticar, ¿sí? Y para tratar de tener un buen acercamiento a las condiciones de la economía, particularmente si es que uno, como decía yo, por supuesto también para los agentes privados, para tomar decisiones de consumo y de inversión, pero también en particular para las políticas públicas esto es bien importante. Entonces, bueno, nada, un poquitito las conclusiones son que estamos usando un conjunto amplio de indicadores del ciclo con distintas frecuencias y más bajas que la del PIB, y estamos usándolos para tratar de predecir una variable que observamos en una frecuencia más alta, para predecir a una variable que observamos en una frecuencia relativamente más baja, ¿sí? Y bueno, la ventaja es que podemos ir actualizando secuencialmente nuestra estimación, ¿sí? Y encontramos que los dos métodos de Naucas claramente superan al modelo autorregresivo, eso es contundente, ¿sí? Y adicionalmente encontramos también que el modelo con factores nos da mejores predicciones que el modelo, el Bridge Equations, y eso es particularmente más notable en el último periodo, que es un periodo donde hay un cambio de estado, ¿sí? Posiblemente. Y bueno, creemos que los resultados muestran que estas metodologías son bastante útiles para generar predicciones o para tener un buen acercamiento a cuáles son las condiciones cíclicas de la economía. Así que bueno, eso es básicamente lo que tengo para contar. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Estamos un poquito excedidos de tiempo, como era de prever, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿qué les parece? Creo que han sido suficientemente explícitos y bueno, para hacer preguntas quizás un poco más de detenimiento en la lectura. Pero, a ver, Julio. No, quería saber, para ambos autores, qué programas econométricos han utilizado para las estimaciones. Si han sido especialmente programados o han utilizado paquetes, visuales. Nosotros ahora, en este momento, estamos usando, digamos, los modelos de factores dinámicos, o modelos que uno no podía manejar, tal cual en la estimación que nosotros estamos haciendo, uno puede estimar componentes principales actualmente con IBIUS, por ejemplo. Además, bueno, eventualmente uno lo puede programar, pero uno lo puede programar en Gauss o en MATLAB. Sí. O nosotros lo usamos Gauss y lo programamos nosotros. Pero bueno, uno puede usar distintos, obviamente cuanto cuanto más avanzado uno está en la técnica, más difícil es encontrar un modelo, digamos, algún software econométrico que te provea digamos ya un producto terminado, pero también es verdad que la gente que desarrolla estos modelos genera rutinas que más frecuentemente están disponibles en internet, entonces, y hay foros donde uno puede interactuar mucho para poder aprender.
En este momento hay 2 handbooks sobre Naucas que están por publicarse, o algunos ya tal vez se publicó, y hay una literatura muy abundante porque esto es algo que creció muchísimo en los bancos centrales de manera impresionante. O sea, muchos bancos centrales, sobre todo en Europa, tienen este tipo de modelos. También hay gente que está ofreciendo el servicio, el servicio privado de hacer este tipo de ejercicios, ya como una actividad más rentable, digamos, pero hay mucho que se puede compartir, digamos, muy fácilmente para poder instrumentar estos métodos. La verdad es la literatura es abundante y la forma de poder acceder es bastante así, democrática, digamos, cada vez más fácil, por suerte. No sé. ¿No? Aquí tenemos otra, Luis. Sí, yo te quería preguntar cuáles series diarias y actividad utilizan para actualizar los indicadores mensuales. Me refiero más que nada a las de producción. ¿Cuál es el? Las series diarias de actividad que utilizan. No, de actividad no tenemos series diarias. Las que tenemos, las series diarias son series de, por ejemplo, las series de la bolsa, las series monetarias eventualmente, que claro, tasas de interés. Nosotros también incorporamos agregados monetarios, o sea, y el índice de bolsa entra dentro de los indicadores líderes, por ejemplo, que en casi todo el mundo el índice de bolsa forma parte de los indicadores leading, así que las series diarias son fundamentalmente, y en la literatura mayoritariamente son series financieras, digamos. Nosotros no las estamos usando en una frecuencia diaria. Ahí sería lindo si uno puede, digamos, explorar un poco más miras, digamos, tal vez para poder trabajar eso, pero las estamos usando, o sea, no estamos generando ¿se entiende? O sea, promediamos, digamos, ¿sí? Y las usamos con una frecuencia mensual, ¿sí? Bueno, no sé si tiene sentido que uno tan periódicamente estuviera como diariamente recalculando estos modelos, pero digamos, no estamos usando toda la riqueza, pero posiblemente uno podría, porque digamos, puliendo un poco más la metodología, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, hasta hay datos monetarios eventualmente diarios que uno podría usarlo, si quisiera, ¿sí? Pero los datos de producción no son de tan alta frecuencia. Por acá atrás, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Se escucha o me acerco más? Y si elevas dos, más o menos. ¿Se escucha? Yo le quería preguntar si vos estás usando el PBI, pero si están trabajando con alguna otra serie, o qué serie crees que se puede predecir con estos modelos. Sí, ¿qué series estamos usando? Claro, están prediciendo el PBI, ¿no? Pero si están haciendo este mismo Estamos haciendo una predicción del PIB. En este momento estamos usando promedios y vamos cambiando un poquito, mirando un poquito. O sea, estamos usando, no estamos haciendo solo predicciones del PIB Index, estamos haciendo predicciones también de algún promedio de indicadores de consultoras también, por los problemas que explicaba. Y una cosa que nos llama la atención es que nuestros modelos se acercan mucho más a las estimaciones del PIB de fuentes privadas. Entonces, bueno, es lo que decía él, de algún modo estamos observando, porque lo que está por detrás de estas técnicas es básicamente que el PIB, en última instancia, lo que hace es resumir en baja frecuencia toda la información que está en todas estas series, ¿sí? Todo lo que covaría en estas series debería estar reflejado en algún sentido en el PIB. Es lo que el PIB, además de hecho, estas series se usan para el cálculo. Una parte muy importante de estas series, o sea, las ventas de automóviles, la producción de cemento, o sea, bueno, montones de estas series con las que nosotros trabajamos son, digamos, la fuente del cálculo del PIB. O sea que sí, o sea que de algún modo también es interesante eso, porque justamente pensábamos que de algún modo el poder contar con estas metodologías también nos permite, digamos, un poquitito enfrentar
estos problemas respecto del cálculo de los indicadores, como decía Marcos, no solo pasa en Argentina, pasa en otros países, posiblemente, claro, cuando hay eventos extraordinarios y los indicadores que se usan quizá dan más peso a una que a otro indicador, puede haber divergencias también aún en fuentes oficiales, digamos. ¿Sí? Nosotros usamos, en los indicadores tenemos un mix de indicadores de fuentes privadas e indicadores oficiales. ¿Sí? No sé si responde a la pregunta. Yo tenía un comentario para Marcos y una pregunta para Marcos y un comentario para Laura. Para Marcos le quería preguntar, a mí me cuesta pensar que las observaciones faltantes en realidad tengamos que pensarlo como un ruido blanco. Y quería pensar si uno podía hacer algún tipo de... Nosotros desestacionalizamos las series porque la estacionalidad de las series es muy complejo trabajar las series, de lo contrario, porque tienen estacionalidades diversas. Las series están desestacionalizadas y digamos, si nos aseguramos que sean estacionarias, hacer sus diferencias o respecto de una tendencia, digamos, ¿no? Cuando uno trabaja con todos estos indicadores es muy difícil trabajar con... Y en el caso de los modelos Bridge Equations también lo que notamos, porque es lo mismo un poco con... Lo pensábamos un poco en relación a ANAR, era en los modelos de rezagos distribuidos, estamos tratando de tener los rezagos del PIB estrictamente necesarios, digamos, y ser bastante mezquinos en eso, porque de alguna manera acá me parece que lo que uno gana en riqueza es todo lo que es información nueva, digamos, ¿sí? Y en eso estos modelos compiten y le ganan a la riqueza que tienen es que le están informando sobre lo que está sucediendo hoy, y eso mientras que, y posiblemente también por eso mejoran al AR cuando hay cambios de estado, digamos, porque tienen por su naturaleza menos persistencia, digamos, y eso es una ganancia importante para este objetivo, digamos. En esta dirección, ¿no? Posiblemente no en otras, pero en este caso sirve, digamos, sirve porque yo lo que supongo, a mí me parece que uno tiene que tratar de hacer es que justamente incorporar la riqueza de esa información nueva que está apareciendo, ¿no? Sí, nosotros también usamos series desestacionalizadas y lo que hacemos es ver cada serie cuál modelo autoregresivo va mejor antes de estimar el modelo, y después simplemente le ponemos esa cantidad de rezagos. Si va bien con NAR, y obviamente si menos cantidad de parámetros mejor. Si va bien con un NAR 2, no ponemos un NAR 3 y ya. Bueno, entonces agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Expositores.